Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Les habla el hermano Lubín José Gutiérrez Guevara y mi esposa Marta Ruiz. Somos evangelistas de la iglesia Canaán, donde pastorea nuestro hermano Otto Salcedo y nuestra hermana Marvel de Salcedo. Y hoy Dios ha puesto en nuestros corazones y ha puesto en nuestras mentes el hacer oración en este lugar para Colombia, Barranquilla y para las Torres de la Macarena. Mis hermanos, vamos a llevar una oración de clamor, una oración de ruego, una oración de perdón, porque le hemos fallado al Señor como padres de familia y como hijos de familia. Le hemos fallado al Señor. Tenemos que reconocer de que le hemos fallado. Reconocer de que hemos pecado delante de Él. Esto que está sucediendo, mis hermanos, es debido a que nosotros hemos llevado esta cantidad de pecados y de faltas, desobediencias y rebeldías en contra de Dios, en la cual no ha sido Él el que hizo esta peste, este espíritu de muerte, pero sí lo permitió, porque nosotros hemos desobedecido su palabra. Mis hermanos, lleguemos ante Él. Él dice en su palabra: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo reconociere sus errores, sus pecados, sus rebeldías, y se apartare de sus malos caminos, dice Dios en su palabra, entonces yo oiré. Oído, mis hermanos, entonces yo oiré el clamor, el ruego. Desde el momento en que usted inicia la oración, estaré con mis oídos atentos para oír tu oración, tu clamor. Mis hermanos, Dios nos ama. Dios nos ama. Pero como nos ama, también Dios nos llama la atención. Hoy, Viernes Santo, se está conmemorando 2021 años, en la cual el tiempo de la gracia, el tiempo del perdón ha sido establecido para estos tiempos, en la cual solamente con disponer nuestro corazón y disponer y pedirle perdón al Señor, Él nos perdona. Pero cuando nosotros lo hacemos con sinceridad, abriendo nuestro corazón y nuestra mente para que Dios tome control de esta situación. Mis hermanos, vamos a llevar una oración por los enfermos, por aquellos que están enfermos, que están en las camas, que están haciendo cuarentena aquí en las Torres de la Macarena, aquí en Barranquilla, aquí en Colombia. Desde aquí lanzamos la palabra, así como lo hizo Jesucristo cuando lanzó la palabra aquel sirviente, en la cual vino un soldado romano y le pidió oración por él. Sin embargo, este soldado romano le dijo: yo no soy digno de que entres a mi casa, mas di una palabra. Y Jesucristo lanzó la palabra y su sirviente quedó sano y salvo y perdonado. Y mi alma quedará sana y salva, perdonada, dice Dios en su palabra, mis hermanos. Entonces, de aquí lanzamos la palabra, porque la palabra trae, mis hermanos, trae bendición, porque es la palabra de Dios en la cual Dios se manifiesta en nuestras vidas. Mis hermanos, dispongámonos, apóyenme,
Apóyennos en este momento todos ustedes desde sus apartamentos. Abra sus puertas, no tengan temor, porque la oración es de poder. La oración es de gran poder, que no la resisten ni las galaxias ni las constelaciones. La oración del pueblo de Dios llega directamente a la presencia de Dios. Créalo, mis hermanos, créalo. Muchas veces nosotros tenemos enfermedades, porque como nosotros somos humanos, pero también somos desobedientes. Y le pedimos al Señor que nos ayude en este momento, para que este pico no siga subiendo, para pedirle al Señor que nos ayude, porque solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, a través del Padre Eterno, es el que puede sacar esta situación. Pero todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, vamos a iniciar en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 16. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermana Marta? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén, gloria al Señor. Sí, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar tu nombre, para exaltarte. Padre Santo, Padre Eterno, Padre Misericordioso, venimos delante de ti, Padre Santo, oh mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y por el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por la sangre derramada para perdón de pecado, por la triunfante resurrección. Cristo Jesús resucitó, nosotros resucitamos para vida eterna, dice Dios en su palabra. Oh Padre Santo, oh mi Señor y mi Dios, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te adoramos, te honramos, te santificamos, oh mi Señor y mi Dios, para darte a ti la honra y la gloria, Padre. Oh mi Señor y mi Dios, ten misericordia. Ten misericordia, mi Señor y mi Dios, perdónanos. Perdónanos, mi Señor, perdona a nuestros hijos, perdona a nuestros nietos, perdona al hombre que trabaja, a la mujer que está en el hogar, al hombre que va para la universidad, a los niños que van para el colegio, mi Señor, te pedimos perdón. Hemos fallado delante de ti, lo reconocemos, Padre Santo, por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, mi Señor y mi Dios. Oh Padre amado, ten misericordia. Ten misericordia, mi Señor y mi Dios. Así como tú no lo diste, no lo enseñaste en tu palabra en la cual tú dijiste. Jesucristo, levantando la mirada hacia el cielo y los brazos hasta el cielo, decía lo siguiente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas y pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Oh mi Señor y mi Dios, venimos delante de ti, mi Señor y mi Dios, para suplicarte,
para pedirte, para honrarte, para glorificarte, mi Señor, y para decirte, Padre, que nos ayudes por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Oh, mi Señor y mi Dios, oh, bendito Dios y bendito Padre, saca de nosotros, de nuestra vida, este espíritu de muerte, esta pandemia, este COVID-19, mi Señor y mi Dios. Oh, Señor mío, y ayúdanos a ser dignos de ti. Ayúdanos a ser dignos de ti, mi Señor y mi Dios, para volver a ser, oh Señor mío, tu creación preferida, para darte a ti la honra y la gloria. Oh, bendito Dios y bendito Padre, ten misericordia, mi Señor y mi Dios. Ten misericordia, mi Señor y mi Dios, ayúdanos. Necesitamos de ti, mi Rey. Necesitamos de ti, mi Rey. Necesitamos de ti, mi Señor y mi Dios. Oh, bendito Dios y bendito Padre. Oh, Cristo Jesús, digno eres de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oh, Cristo Jesús, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que vino y el que ha de venir. Tú eres el Dios grande y todopoderoso. Tú eres el Dios grande y todopoderoso. Tú eres el Dios grande y todopoderoso. Así como lo manifiestas tú en tu palabra, mi Señor, en la cual tú dices, mi Padre, mi Padre, mi Padre y yo, uno somos. Mi Padre y yo, uno somos, dice Cristo Jesús en su palabra. Oh, mi Señor y mi Dios, venimos delante de ti, mi Señor. Oh, Señor mío, venimos delante de ti a colocar, mi Señor y mi Dios, a estos enfermos en la cual están padeciendo, mi Señor. Oh, Señor, mira los entubados como están, buscando un poquito de oxígeno, mi Señor, porque no la pueden tener, porque este espíritu de muerte que ha sido derrotado en la cruz del Calvario, pero que hoy, con la autoridad que tú nos has dado, nosotros declaramos a este espíritu de muerte, de pandemia y de COVID-19, lo declaro sin poder y sin autoridad, en el nombre que es sobre todo nombre. Lo ato, lo ligo y lo lanzo a la profundidad de los abismos, para darte a ti la honra y la gloria, mi Señor y mi Dios. Oh, Padre Santo, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, mi Señor y mi Dios, ayúdanos. Ayúdanos, mi Señor y mi Dios. Bendito y glorificado sea tu nombre. Presento a estas personas, mi Señor y mi Dios, que han sido tomadas por el COVID-19. Presento por la salud de Karen Enríquez, Hernán Figueroa, y también el eterno descanso de Manuela de Enríquez, mi Señor y mi Dios. Oh, mi Señor y mi Dios, falleció de COVID, mi Señor. Oh, Señor mío y Dios mío. Oh, bendito Dios y bendito Padre. Oh, mi Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús y por el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que las puertas del cielo hayan llegado para ella, mi Señor y mi Dios, que hayan sido abiertas, mi Señor y mi Dios. Es tu hija, mi Señor y mi Dios, para darte a ti la honra y la gloria. También pido por John Mario, por el joven John Mario, pido por el joven Homer Antonio, pido por la jovencita Ingrid Gutiérrez, y pido por su esposo Homer Vanegas, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, mi Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, mi Señor, que la sangre de Cristo Jesús sea derramada, mi Señor y mi Dios, sobre estos enfermos, los que se encuentran aquí en las Torres de la Macarena, los que están padeciendo cuarentena, mi Señor y mi Dios. Te lo ruego, te lo suplico, mi Señor, para darte a ti la honra y la gloria, mi Señor y mi Dios. Tú me enseñas en tu palabra, en la cual tú dices, clama a mí, clama a mí, clama a mí, y yo te responderé, y yo te contestaré, y yo te sacaré de esa enfermedad. Tú nos enseñas en tu palabra, oh mi Señor y mi Dios, para darte a ti la honra y la gloria, mi Señor y mi Dios. Oh Señor mi Dios, toda persona que tiene dolor de cabeza,
toda aquella persona, mi Señor, que tiene dolor en los pulmones, todo aquel que tiene fiebre, mi Señor y mi Dios, te pido, Espíritu de Dios Jehová, derrama poder de tu Santo Espíritu, derrama poder de tu Santo Espíritu, Espíritu de Dios Jehová, sobre estos enfermos, mi Señor. Oh, mi Señor y mi Dios, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, mi Señor y mi Dios. Oh, mi Señor y mi Dios, también te pido, mi Señor y mi Dios, para darte a ti la honra y la gloria, por aquellos que tienen, oh Señor, la presión alta, aquellos que tienen la presión baja, aquellos que se les ha subido el colesterol, el triglicérido, el azúcar, mi Señor y mi Dios, toma control, oh Señor mío, de estos cuerpos y de esta enfermedad. La reprendemos y la atamos y la legamos y la lanzamos a la profundidad de los abismos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Oh, mi Señor y mi Dios, también te pido, mi Señor y mi Dios, que todo cáncer de leucemia, todo cáncer de leucoma, todo cáncer en el páncreas, todo cáncer en el hígado, todo cáncer en los pulmones, todo cáncer en los riñones, todo cáncer, oh mi Señor y mi Dios, de isquemia, todo cáncer de trombosis, todo cáncer de paro cardíaco, mi Señor y mi Dios, todo cáncer, oh mi Señor y mi Dios, de azúcar, oh mi Señor y mi Dios, lo declaramos sin poder y sin autoridad, oh mi Señor y mi Dios, para darte a ti la honra y la gloria. El azúcar que se haya subido, mi Señor, la declaramos sin poder y sin autoridad, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Oh mi Señor, tú me enseñas en tu palabra, en la cual tú dices que por tus llagas nosotros somos curados. Creemos en tu palabra, creo en tus promesas, creemos en tus promesas, creemos en el pacto que hiciste con nosotros, mi Señor y mi Dios. Creemos, mi Señor y mi Dios, que tú estás con nosotros, que tú nunca nos desamparas, mi Señor y mi Dios. Oh Señor mío, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, aquí está tus naciones, mi Señor y mi Dios. Aquí está las torres de la Macarena, donde hay enfermos, mi Señor, reconociendo, mi Señor y mi Dios, que han fallado, que hemos fallado, pero que te pedimos perdón, mi Señor y mi Dios. Te pedimos perdón, mi Rey, oh mi Señor y mi Dios, para darte a ti la honra y la gloria, mi Señor y mi Dios. Levántanos, levanta, mi Señor y mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Si somos dignos de ti, si es tu voluntad, mi Señor y mi Dios, te pedimos, oh Señor mío, no mira los pecados que yo hice, únicamente mira que estoy arrepentido o arrepentida de haber cometido, de haberte faltado, de haberte fallado. Oh mi Señor y mi Dios, te pedimos perdón. Oh mi Señor, perdona nuestro país Colombia, perdona nuestra ciudad Barranquilla, perdona, oh mi Señor y mi Dios, a estos enfermos que están en las torres de la Macarena, mi Señor y mi Dios. Oh Señor mío y Dios mío, guárdanos con tu sangre, cúbranos con tu sangre, mi Señor y mi Dios, cúbranos con tu sangre, mi Rey, cubra todas las torres de la Macarena, a la guardia, a estos trabajadores que están trabajando, estos varones que están allá trabajando, cúbralos con tu sangre, en la portería, mi Señor y mi Dios, cúbranos con tu sangre, mi Rey, oh Señor mío, porque tu palabra me enseña, que la palabra dice que la sangre de Cristo Jesús tiene poder, que la sangre de Cristo Jesús tiene poder para destruir este espíritu de muerte que ha sido destruido en la cruz del Calvario. Oh Señor mío y Dios mío, oh mi Señor y mi Dios, también te pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, oh mi Señor, que la sangre de Cristo Jesús cubra todos los hogares de las torres de la Macarena, donde hay niños, donde hay niñas, donde haya familia, mi Señor y mi Dios. Oh Señor mío, tú me enseñas en tu palabra, en la cual tú dices, si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por el enfermo en el nombre del Señor Jesucristo y lo unjan con aceite. Mis hermanos, la palabra de Dios me enseña, oh mi Señor y mi Dios, tú me enseñas en tu palabra, en la cual tú dices
que el agua es parte del Espíritu de Dios. El agua es parte del Espíritu de Dios. Moja tus manos, mójalas. Hoy pásala por la puerta de tu casa y pronuncie: la sangre de Cristo está en este lugar, Espíritu de Dios Jehová, Espíritu de Dios Yahvé. La sangre de Cristo Jesús está en este lugar. Cubra tu puerta, cubra la puerta, las paredes de tu apartamento, cubra la pieza, cubra donde duermen los niños con tu sangre, con la sangre de Cristo Jesús, pero a través de las manos mojadas por agua, porque el agua representa el Espíritu de Dios, para darle a Él, oh mi Señor, la honra y la gloria, mi Señor y mi Dios. Oh bendito Dios y bendito Padre. Cuando oren con fe, el enfermo sanará. Y la oración de fe, sanará al enfermo, lo levantará, lo sanará. Oh Señor mío y Dios mío, creo en tu palabra y creo en el pacto que hiciste con nosotros. Creo, mi Señor y mi Dios, en las promesas que tú tienes aquí ahí anotadas en la Biblia. Oh mi Señor y mi Dios, te pido, Padre Santo, ten misericordia, mi Señor y mi Dios. Y la oración de fe salvará al enfermo, lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados, dice Dios en su palabra, para darle a ti la honra y la gloria, y perdonar, oh Señor mío, todo lo que nosotros hacemos delante de tu presencia. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder, La oración con fe tiene mucho poder, oh mi Señor y mi Dios, para darte a ti la honra y la gloria. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, tú que estás oyendo esta oración, te pido, mi Señor y mi Dios, para darte a ti la honra y la gloria, mi Señor y mi Dios, para glorificar tu nombre y para exaltarte. Oh Señor mío, vamos a hacer la oración de fe. Pon la mano derecha o tu mano donde quiera, ponla en cabecita de tu niño, de tu niña. Pon tus manos sobre sus cabecitas y ora esta oración en voz alta para que lo oigan tus hijos. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Cristo Jesús, creo, confieso, acepto y recibo como mi Salvador personal. Creo en el sacrificio de la cruz del Calvario. Creo en la sangre derramada para perdón de pecado. Creo en la triunfante resurrección. Oh Cristo Jesús, te pido perdón por mis pecados desde el momento en que nací hasta este instante. Oh Cristo Jesús, anote mi nombre en el libro de la vida y saque mi nombre del libro de la condenación. Amén, amén y amén. Oh Padre Santo, Padre eterno, mi Señor y mi Dios, aquí hay muchas personas, muchas almas que te han recibido, mi Señor y mi Dios. Tú conoces la intención del corazón del hombre, Espíritu de Dios Jehová. Oh mi Señor, aquellos que hicieron esta oración con fe, creyendo en Jesucristo, creyendo que Dios le da la sanidad, Dios va a extender su mano poderosa a través de su Santo Espíritu y en el nombre de Cristo Jesús para lanzar sanidad sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu hombre que trabaja, por la mujer que está en el hogar, por el joven que va a la universidad y por los niños que van al colegio. Oh mi Señor y mi Dios, Dios coloca tu mano poderosa sobre tu familia, mi Señor y mi Dios. Pero todo esto es para el que cree, porque para el que cree todo es posible. Así dice la palabra de Dios, todo es posible para el que cree, para darle la honra y la gloria al Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que yo no veo. Oh Señor mío y Dios mío, gracias te damos, bendito Dios y bendito Padre, para darte a ti la honra y la gloria, mi Señor y mi Dios, para glorificar tu nombre y para exaltarte, para darte a ti la honra y la gloria, mi Señor y mi Dios. Oh Padre Santo, venimos delante de ti, mi Señor y mi Dios. Venimos delante de ti, oh Cristo Jesús, Hijo de Dios. Venimos delante de ti, mi Señor y mi Dios. Oh Señor mío, ten misericordia. Tú conoces cómo se encuentra la humanidad.
Toda la humanidad, oh Señor mío, está padeciendo este espíritu de muerte que ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Hoy, hace 2021 años, Dios lo derrotó en la cruz del Calvario. Dios lo derrotó en la cruz del Calvario. Oh mi Señor y mi Dios, hoy vamos a tomar esa autoridad que Dios nos dio a nosotros. Podemos tomar esa autoridad que Dios nos dio a nosotros. Oh Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús, declaro a este COVID-19, a esta pandemia, a este espíritu de muerte que está destruyendo casi toda la humanidad, que se está llevando una cantidad de gente y que está arrastrando una cantidad de enfermedades. Lo declaramos sin poder y sin autoridad. Lo declaramos sin poder y sin autoridad. Lo declaramos sin poder y sin autoridad. Lo atamos, lo ligamos y lo lanzamos a la profundidad de los abismos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Hijo de Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Hijo de Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Hijo de Dios, para darte a ti la honra y la gloria. Este espíritu de muerte son demonios por causa del pecado del hombre, pero hoy hemos sido santificados, porque este día, Viernes Santo, es un viernes santificado, mis hermanos, tenga la fe y la confianza, que si tú lo haces, si tú pides perdón, pidiendo con misericordia, pidiéndole al Señor misericordia y con arrepentimiento, Dios va a tomar tus pecados y de la humanidad y los va a lanzar a la profundidad de los abismos, y dice la palabra de Dios que nunca más se vuelve a recordar de ellos. Oh Señor mío y Dios mío, gracias Padre, gracias mi Señor y mi Dios por darnos esta oportunidad. No permita que esta cepa vaya a venir a Barranquilla, ni a Colombia, ni a ninguna parte, ni a las Torres de la Macarena, mi Señor. Aquí hay familia, aquí hay gente que cree en ti, mi Señor y mi Dios, pero tú muy bien sabes, mi Señor, tú viniste a esta tierra como uno de nosotros para comprendernos, mi Rey, y tú nos comprendes, que nosotros somos como el faro, que hay momentos que alumbramos y hay momentos que apagamos, mi Señor y mi Dios, y te pedimos perdón, mi Señor y mi Dios, para darte a ti la honra y la gloria. Oh Señor mío y Dios mío, vamos a reprender muchas cosas que nosotros hicimos cuando estábamos en el mundo. Levántate, Señor, contra todo principado, contra todo espíritu maligno, contra todo espíritu satánico. El espíritu de temor, le vamos a decir, tú allá desde tu casa vas a decir, fuera, fuera. Espíritu de temor, fuera. Espíritu de maldad, fuera. Espíritu de rencor, fuera. Espíritu de vicio, fuera. Espíritu de división, fuera. Espíritu de enfermedad, fuera. Espíritu de rebelión, fuera. Espíritu inmoral, fuera. Espíritu de oscuridad, fuera. Espíritu de perversión, fuera. Espíritu de ambición, fuera. Espíritu de profanador, fuera. Espíritu de vanidad, fuera. Espíritu de murmuración, fuera. Espíritu de hechicería, fuera. Espíritu de mortandad, fuera. Espíritu de muerte, fuera. Espíritu de idolatría, fuera. Espíritu de brujería, fuera. Espíritu de hechicería, fuera. Espíritu de gnosticismo, fuera. Fuera, fuera en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Hijo de Dios, para darte a ti la honra y la gloria, mi Señor y mi Dios. Te necesitamos, mi Rey, te necesitamos, perdónanos, mi Señor. Límpianos con tu sangre, mi Rey, límpianos con tu sangre, limpia nuestros apartamentos, oh Señor mío, limpio, que la sangre de Cristo esté todo tiempo en la casa de nosotros, oh mi Señor, en nuestros apartamentos. Oh Señor mío y Dios mío, nos ponemos, Señor mío, delante de ti y te prometemos que siempre haremos el devocional.
en las horas que nosotros tengamos dispuesto, pero nunca faltemos al devocional. Hagamos el devocional junto con nuestra familia, con nuestros hijos, para que los hijos comprendan que hay un Dios grande y todopoderoso, que nosotros recurrimos como padres para que ellos lo hagan cuando sean mayores. Oh, mi Señor y mi Dios, tú eres nuestra solución para darte a ti la honra y la gloria, mi Señor y mi Dios. Grande es tu amor, grande es tu misericordia. Vamos a llevar la oración por la familia, mis hermanos. Tú que tienes familia, mi hermano. Tú que tienes familia, mi hermana. Tú que tienes familia y jovencitos, jovencitas. Tú que tienes a tu padre, a tu madre, a cada uno de ellos. Dispónganse en este momento, a apoyar esta oración. Vamos a hacer la oración por la familia. En el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, proclamo y anuncio la destrucción de toda muralla de oposición familiar, toda barrera de tinieblas, toda nube de problemas, adversidad. En el nombre de Cristo Jesús quedan sin poder y sin autoridad. Declaro que mi familia se establece sobre el poder de la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Ordeno que todo monte de contienda, acusación y celos sean quitados y echados fuera de mi familia. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, quedan sin poder y sin autoridad. Ordeno que toda puerta de manipulación, control y dominación de Jezabel que quiere operar en mi familia se cierre ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Quedan sin poder y sin autoridad. Ato el poder de cada informante de Satanás que trate de esconderse en mi casa. Los echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Quedan sin poder y sin autoridad. Declaro inoperante todo espíritu territorial que haya sido asignado en contra de mi familia. Quedan sin poder y sin autoridad. Declaro que mis hijos, mi cónyuge, mi esposa o el esposo llegarán a cumplir el propósito que el Señor tiene diseñado para ellos según el designio de su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús establezco que tienen herencia de bendiciones espirituales y materiales porque fueron constituidos hijos de Dios. Declaro que nuestra familia le servirá al Señor y seremos de bendición a muchas personas alrededor del mundo. Declaro nuestra familia fructífera, en victoria, en avance y bendición en todas las áreas de nuestra vida, conforme al propósito de Dios para nosotros. Declaro nuestra familia cubierta y protegida con la poderosa sangre de Jesús. Bienes y posesiones y mayordomía recibidas en el nombre de Cristo Jesús para darte a ti la honra y la gloria, mi Señor y mi Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Declaro que toda palabra negativa se va de mi boca. Conversaciones y comentarios en el nombre de Cristo Jesús lo declaro. Así dice el Señor en su palabra: de la mano te llevaré y yo mismo te introduciré en los mejores lugares de tu reposo. Y nunca más el turbión y los gigantes de la vida volverán a molestarte, porque yo cuidaré de ti y yo te defenderé como una osa defiende a sus cachorros, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Declaro que el Señor Jesús es dueño de mis hijos, dueño de mi casa, dueño de mis hogares, dueño de mi vida, dueño de mi esposa y mi hogar. El enemigo no tiene ningún derecho de propiedad sobre mis generaciones, porque la herencia de Jehová son mis hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que Jehová Nisi levanta banderas de victoria a favor de mi familia, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que Jehová Rafa trae sanidad a mi hogar, la enfermedad cesa en la vida de mi familia. Viene restauración, restitución de todo lo que el enemigo despojó, en el nombre de Jesús. Declaro y establezco la paz sobre mis hijos, la paz sobre mi casa, la paz sobre mi hogar, la paz sobre nuestra esposa, por el hombre que trabaja, por la mujer que está en el hogar, por el hombre que va a la universidad, por la niña que va a la universidad, por los niños que van al colegio o que lo hacen en su casa.
Oh Señor mío, la paz sobre mis hijos, sobre las puertas de mi hogar. Hoy cesa y se marchita toda angustia en mi hogar, en el nombre de Cristo Jesús. Toda angustia, toda enfermedad, toda angustia. Oh Señor mío, toda tristeza, mi Señor mío. Hoy se marchita todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Cancelo y echo fuera todo conflicto y guerra interna que esté aconteciendo en las emociones y pensamientos de mis hijos y pareja en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que el Señor Jesús me hace justicia en medio de mi hogar en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que el Señor aparta y consagra a mis hijos para su gloria. Veré mis generaciones como reyes en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Declaro que el Señor edifica mi familia. Los escombros son quitados en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que mis hijos son edificadores de poder y autoridad en el nombre de Cristo Jesús, para darte a ti la honra y la gloria, mi Señor y mi Dios. Gracias, Señor mío. Gracias te doy, Padre Santo, porque tú oyes la oración, el clamor de tu pueblo, mi Señor y mi Dios. Hoy venimos delante de ti, mi Señor, porque creo en tu palabra, porque creo en tus promesas, porque creo en el pacto que hiciste con nosotros, mi Señor y mi Dios. Creo que tú, oh Señor mío, abriste las puertas de los cielos, abriste las ventanas de los cielos para oír esta oración, mi Señor y mi Dios. Todos aquellos que abrieron sus puertas y abrieron sus oraciones, Dios está mirando la obediencia de cada uno de nosotros. Mis hermanos, hay algo que yo quiero decirles. De parte de Dios, Dios ha mandado la vacuna, Dios ha dado la vacuna, ha dado la medicina. Él dice en su palabra, mi palabra es medicina para tu cuerpo y para tus huesos, mi palabra. Y Dios dice en su palabra que nosotros tenemos que obedecer sus mandamientos, porque vemos nosotros, mis hermanos, en la cual Dios establece en nosotros que nosotros le hemos fallado. Nosotros no le hemos enseñado a nuestros hijos los 10 mandamientos, y Él nos dice en su palabra que tenemos que obedecer, porque uno de los mayores pecados que comete el hombre es la desobediencia. Es el pecado que lleva a la destrucción, al hogar, a la familia, a los niños, a las niñas, al hombre que trabaja, a la mujer que está en el hogar. Esa desobediencia lleva a la destrucción. Satanás y todos sus demonios, todos el espíritu de muerte, oh mi Señor y mi Dios, quedan relucidos a través de la sangre de Cristo Jesús cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Oh mi Señor y mi Dios, tú pusiste la vacuna. Debemos de obedecer su palabra, porque Él la hizo para que nosotros nos pusiéramos la vacuna. Él lo hizo así, Él es soberano de hacerlo así. Él puede hacerlo con su poder, pero no lo hizo así, lo hizo a través de la vacuna, para que nosotros nos la pusiéramos poner. Todo lo que se diga, todo lo que se haga, todo invento que venga, no viene de parte de Dios. Esto viene porque Dios ha dado la vacuna, pero tenemos que ponérnosla para que nosotros podamos ser inmunes a este espíritu de muerte que ya está derrotado. Pero si nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios se manifiesta con bendiciones en nuestras vidas. Tu casa y tu hogar y tus hijos siempre estarán siempre en armonía, en alegría. Siempre podemos salir a un lado o al otro sin tener temor, porque el temor es parte de Satanás para llevarnos a nosotros a la destrucción. Gracias, mi Señor y mi Dios. Gracias te doy, Padre Santo, para darte a ti la honra y la gloria al Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, oh mi Señor y mi Dios. Grande es tu amor, grande es tu misericordia, grande es tu perdón, mi Señor y mi Dios, para darte a ti la honra y la gloria. Oh Señor mío y Dios mío, ay, sí se te oye. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te adoramos, mi Señor, dándote a ti la honra y la gloria, oh Cristo Jesús. Oh mi Señor y mi Dios, grande es tu amor, grande es tu perdón,
grande es tu compasión, oh mi Señor y mi Dios. Sé que tú estás en nuestras vidas, mi Señor y mi Dios, que necesitamos de ti, mi Rey, necesitamos de ti, mi Señor y mi Dios, para darte a ti la honra y la gloria, mi Señor y mi Dios. Levanta tu mano poderosa, mi Rey, levanta tu mano poderosa si somos dignos de ti. Si somos dignos de ti, y si es tu voluntad, mi Señor, levanta tu mano poderosa sobre los hogares de Colombia, sobre los hogares de las familias de Colombia, de los hogares del presidente de la República, de la familia de la Presidenta de la República. Levanta tu mano poderosa, mi Señor. Oh, que la sangre de Cristo Jesús se extienda sobre la familia del Presidente de la República, también sobre sus ministros de salud, mi Señor y mi Dios, sobre los senadores, sobre cada uno de ellos, mi Señor y mi Dios. Oh Señor, tu mano poderosa esté sobre ellos, para que la sangre de Cristo Jesús esté cubierta sobre ellos, mi Señor. Te pido también por los médicos, por las doctoras, doctores de cada uno de ellos, mi Señor. Te pido por las enfermeras, por los enfermeros, por los que van en la ambulancia, mi Señor, llevando, oh Señor mío, a los que están enfermos. Guárdalos, Padre, pon ángeles alrededor de esos carros para que ellos puedan transitar libremente y poder cumplir con su obligación de trabajo, mi Señor y mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oh mi Señor, bendice a las fuerzas militares, a la policía, al ejército, a la marina, a la armada, a la aviación, a la infantería, a la artillería, a todo lo que se trate de las fuerzas militares, mi Señor y mi Dios, para darte a ti la honra y la gloria, a la caballería, mi Señor y mi Dios. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Hijo de Dios, para darte a ti la honra y la gloria, mi Señor y mi Dios. Gracias te doy, mi Señor y mi Dios, por habernos oído, porque tú has oído, porque tu palabra me enseña, en la cual tú dices: si mi pueblo se humillare y reconociere sus errores, sus pecados, sus rebeldías, sus desobediencias, y se apartare de sus malos caminos, yo desde el cielo oiré tu oración, oiré tu clamor, oiré tu súplica. Él dice en su palabra: Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dice Dios en su palabra. Total, que estamos nosotros confiando en la palabra de Dios, porque Dios es el único que te puede sacar de esta enfermedad, mi hermano y mi hermana. Tú te puedes sacar. Ora delante de Él, arrodíllate, pídale al Señor y prométale a Él que tú vas a cambiar, que tú vas a ser una persona diferente, y dígale a Él que te ayude, porque el Espíritu Santo nos ayuda cuando nosotros le pedimos. Él nos ayuda. Él dice en su palabra: pedid y se te dará, tocad y se te abrirá, llamad y se te contestará, dice Dios en su palabra. Así que tú tienes la autoridad para poder llamar, tocar y hablar con el Señor, y Dios te da, oh Señor mío, grandes bendiciones, te da fortaleza. Pídele fortaleza, mi hermano, mi hermana. Si tú estás con dolor de cabeza, si tú estás que tienes fiebre, si tú estás que estás con el cuerpo disgustado, si tú estás con diarrea, pídale fuerzas al Señor, pero con fe, creyendo, porque Él dice en su palabra: para el que cree, todo es posible. Mi casa, dice Él en su palabra: cree en mí y serás salvo y serás sano, tú y toda tu casa, dice Dios en su palabra. Él nunca se retracta de su palabra, porque Él es firme en su palabra. Oh mi Señor y mi Dios, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, por la sangre derramada para perdón de pecado, y por la triunfante resurrección, mi Señor, te pedimos perdón.
Perdón, perdón, Padre, perdón, Rey, perdónanos, Cristo, perdónanos. Saca de nuestras vidas este espíritu de muerte, mi Señor y mi Dios. Saca de nuestras vidas. Hoy vamos a enseñar a nuestros hijos los 10 mandamientos. Él nos enseña en su palabra, en lo cual Él lo dice. En el libro de Deuteronomio nos lo enseña para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar su nombre y para exaltarte, oh mi Señor y mi Dios. Dice la palabra de Dios, estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor tu Dios me ha ordenado enseñarles, para que los pongan en práctica, en el hogar, en tu casa, con tus hijos, de la cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor tu Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, y así vivirán muchos años. Por lo tanto, colombianos, barranquilleros, de las Torres de la Macarena, pónganlo en práctica, así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra, donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se lo ha prometido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Enséñalas continuamente a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tu familia. Háblales de ellas estando en tu casa, como en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Lleva estos mandamientos, estos 10 mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en las puertas, en los postes y en las puertas de tu casa, para darte a ti, mi Señor y mi Dios, la honra y la gloria. Obedeceremos tu palabra, mi Señor y mi Dios. Obedeceremos tu palabra, porque tu palabra nos santifica, porque tu palabra nos da la felicidad, porque tu palabra bendice mis hijos, mi casa, mi hogar, mi esposa y mi vida. Bendice mi trabajo, bendice a la empresa donde tú trabajas. Oh Señor mío, bendice a todas las empresas donde mis hermanos y mis hermanas están trabajando, laborando, en los hospitales, en las clínicas, en cualquier empresa. Oh Señor mío, derrama bendiciones de prosperidad, de salud y de paz, mi Señor. Que la economía suba, mi Señor y mi Dios. Que esta pandemia salga de nuestras vidas. Que este espíritu de muerte ya termine, mi Señor y mi Dios. Te lo pedimos, oh Padre amado, oh Padre Jehová, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, mi Señor y mi Dios. Tú me enseñas en tu palabra, en la cual tú dices que cuando vayamos a orar, nosotros tenemos que ser trompetas, hablar duro, como trompetas, porque eso es lo que Dios pide en su palabra. ¿Y quién se va a negar a la petición del Rey de Reyes y Señor de Señores? Gracias, mi Señor y mi Dios. Gracias por haberme permitido haber llevado este momento de oración. Gracias, mi Rey, porque sé que tú vas a hacer la obra, mi Señor, para cada uno de estos hogares que necesitan de ti. Oh, mi Señor, para los ancianos, para las ancianas, para el hombre que trabaja, para cada uno de nosotros, mi Señor y mi Dios. Tu casa está bendecida y está protegida con la sangre de Cristo Jesús. Cree en Dios, cree en Jesucristo, porque Él es la única persona en la cual puede sacarnos de esta situación. Aquí no hay otro intercesor. El único intercesor que tenemos nosotros se llama Jesucristo ante el Padre. Jesucristo y el Padre uno es, pero ellos hablan entre sí, porque ellos son uno es. Oh, mi Señor y mi Dios, ten misericordia y ayúdanos. No permita que la cepa vaya a entrar aquí, en esta Torre de la Macarena. No permitas, mi Señor y mi Dios, que en Barranquilla, que en Colombia vaya a entrar esto, mi Señor y mi Dios. Oh, Señor mío, te lo rogamos y te lo suplicamos en este día, que es un día santificado delante de tu presencia. Gracias, mi Señor y mi Dios. Gracias te doy, Padre Santo. Bendice al pastorado, bendice a las congregaciones de las iglesias,
Bendice, oh mi Señor y mi Dios, a los evangelistas. Bendice a cada uno de ellos, mi Señor y mi Dios. Dennos fuerzas para empezar a llevar el mensaje de tu palabra. Que en el momento que esto termine, mi Señor, predicaremos tu palabra en tiempo y fuera de tiempo. En tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra de Dios, para darte a ti, mi Señor y mi Dios, la honra y la gloria. Gracias, mi Señor y mi Dios, gracias te doy. Gracias, mi Señor y mi Dios. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, oh mi Señor y mi Dios. Te pido, mis hermanos, antes de yo terminar, vamos a hacer la oración de fe de nuevo. Oh Cristo Jesús, te recibo, te acepto, te confieso como mi Salvador personal. Oh Cristo Jesús, creo en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Creo en la sangre derramada para perdón de pecado. Creo en la triunfante resurrección. Cristo Jesús resucitó, nosotros resucitamos. Oh Señor mío, para resurrección. Oh Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados desde el momento en que nací hasta este instante, mi Señor y mi Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida y saca mi nombre del libro de la condenación. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que el Señor los guarde, los guíe, los proteja de toda tentación y de todo mal, de este espíritu de muerte que ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Gracias, mi Señor y mi Dios. Amén y amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ay, por Dios. No vas a pagar ahí, ¿no?